¿Puedo preguntar por qué tu esposa, sus hijos y tu suegra están invadiendo mi casa todos los días? Ustedes no tienen un lugar solo para ustedes. Esas fueron mis palabras exactas. Mi hijo se levantó inmediatamente de la mesa, tiró la servilleta sobre el plato y me miró con una furia que nunca había visto en sus ojos. Si usted no deja entrar a mi familia, puede olvidarse de que tiene un hijo. Su voz resonó en toda la casa. Yo solo sonreí. Y lo que respondí después cambió todo para siempre. Pero para entender cómo llegamos a ese momento explosivo, necesito contarte cómo empezó esta pesadilla que destruyó mi paz y casi acaba con mi cordura. Me llamo Andrea, tengo 62 años, y durante los últimos 4 meses he estado viviendo una situación que jamás imaginé enfrentar. Todo comenzó de manera tan inocente, tan normal, que no vi venir lo que estaba por suceder. Mi hijo Oscar se casó hace un año con Daniela, una mujer 10 años menor que él. Daniela tiene 2 hijas de una relación anterior, Isabella de 10 años y Mariana de 8. Cuando Oscar me la presentó, me pareció agradable. Sonreía mucho, traía postres cuando venían de visita, hablaba con esa dulzura que desarma a cualquiera. Las niñas eran educadas, calladas, siempre pegadas a su madre como 2 sombras idénticas. Yo enviudé hace 2 años. Mi esposo murió de un infarto mientras regaba las plantas del jardín una tarde de domingo. Desde entonces vivo sola en esta casa de 3 habitaciones que compramos juntos hace más de 30 años. Aprendí a cocinar para una persona, a ver televisión sin compañía, a disfrutar del silencio. Tengo mis rutinas, mis horarios, mi orden. Me levanto a las 6 de la mañana, tomo café mirando el jardín, hago mis compras los martes, limpio los viernes. Una vida simple pero mía. Cada rincón de esta casa tiene una memoria. Cada mueble fue elegido con cuidado. No es una mansión, pero es mi espacio, mi refugio, el único lugar donde puedo ser yo misma sin dar explicaciones. La primera vez que Daniela apareció sin avisar fue un miércoles por la mañana. Yo acababa de terminar de desayunar cuando escuché el timbre. Eran las 8:30. Abrí la puerta y ahí estaba ella con las 2 niñas, todas sonrientes. Buenos días, Andrea. Perdona que vengamos tan temprano, pero tengo una cita médica cerca y pensé en pasar a saludarte mientras esperamos la hora. Me pareció raro, pero ¿qué iba a decirle? Adelante, pasen. Las niñas entraron corriendo hacia la sala. Daniela cargaba 2 bolsas grandes. Traje unas cosas para las niñas, ya sabes, para que se entretengan. Se instalaron en mi sofá como si nada. Prendieron la televisión, sacaron cuadernos, lápices, muñecas. Daniela se sentó en mi sillón favorito y comenzó a revisar su teléfono. ¿Quieres un café?, le ofrecí por cortesía. Ay sí, gracias Andrea, eres un amor. Preparé café, serví galletas que tenía guardadas. La cita médica era a las 11, según me dijo. Pero a las 11 seguían ahí. A las 12 también. ¿No tenías una cita?, le pregunté con cuidado. Ah sí, la cancelaron, me avisaron hace rato. Pero ya que estamos aquí, nos quedamos un rato más. Las niñas están tan cómodas. Se fueron a las 4 de la tarde. 8 horas en mi casa. Cuando cerraron la puerta, miré la sala. Había migas en el sofá, juguetes regados por el piso, vasos sucios en la mesa de centro, cojines fuera de lugar. Tardé 1 hora en volver a dejar todo como estaba. Pensé que había sido algo ocasional, una casualidad. Pero el viernes volvieron. Esta vez llegaron a las 9 de la mañana. Hola Andrea, ¿cómo estás? Venimos a hacerte compañía. No preguntaron si podían entrar, simplemente entraron. Daniela traía más bolsas, esta vez con ropa de las niñas. Es que en la casa hace mucho calor, aquí está más fresco. Se instalaron otra vez. Televisión prendida, niñas corriendo, Daniela en mi cocina preparándose algo de comer sin preguntar. Ay Andrea, ¿tienes jamón? Es que las niñas tienen hambre. Abrió mi refrigerador como si fuera el suyo. Sacó lo que necesitaba. Preparó sándwiches. Dejó todo sucio. Yo lavé los platos en silencio mientras ella veía su teléfono en la sala. Esa noche llamé a Oscar. Hijo, necesito hablar contigo sobre algo. Dime mamá, ¿qué pasa?
Daniela ha venido 2 veces esta semana con las niñas y se quedan muchas horas. Yo no tengo problema con que me visiten, pero siento que es demasiado tiempo. Necesito mi espacio también. Hubo un silencio incómodo. Mamá, ellas solo quieren pasar tiempo contigo. No te gusta estar con tu familia. No es eso, Oscar, es que... ¿Qué? ¿Te molesta mi esposa? ¿Te molestan mis hijastras? Su tono cambió completamente. No dije eso, solo digo que... Mira, mamá, Daniela me contó que te pones incómoda cuando están ahí. Pensé que eras más abierta. Son mi familia ahora. Colgó antes de que pudiera explicarme. Me quedé con el teléfono en la mano, confundida, sintiendo que algo no estaba bien, pero sin poder definir exactamente qué era. El lunes siguiente llegaron a las 7:30 de la mañana. Esta vez venía también Verónica, la mamá de Daniela. Una mujer de unos 55 años, gordita, de voz fuerte y risa escandalosa. Hola, Andrea. Por fin nos conocemos. Daniela me habla tanto de ti. Entró a mi casa como vendaval, dejó su cartera enorme en mi mesa del comedor, se sentó en mi sillón y suspiró. ¡Ay, qué casa tan linda tienes! Se siente la paz aquí. Paz. Esa palabra resonó en mi cabeza como una ironía cruel. La paz que ella mencionaba era exactamente lo que estaba a punto de perder para siempre. Verónica no preguntó si podía quedarse, simplemente se quedó. Daniela preparó café para las 3 sin consultarme, usando mis tazas favoritas, las que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Las niñas ya conocían el camino a la sala, prendieron la televisión en un canal de caricaturas con el volumen tan alto que me dolía la cabeza. ¿No tienen cosas que hacer en su casa?, pregunté tratando de sonar amable. Verónica me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. Ay, Andrea, ¿qué tiene de malo que la familia se reúna? Antes las familias eran unidas, no como ahora que todos viven encerrados. Daniela asintió mientras revolvía el azúcar en su café. Es verdad, Andrea, las niñas te adoran. Siempre preguntan cuándo vamos a verte. Yo no recordaba que las niñas me hubieran dirigido la palabra más de 3 veces en total. Ese día se quedaron hasta las 6 de la tarde. Verónica se durmió en mi sofá después del almuerzo, roncando tan fuerte que las paredes parecían vibrar. Daniela usó mi cocina para preparar comida, no solo para ellas, sino también para llevar a su casa. Es que hoy no tengo ganas de cocinar en la noche. ¿Te molesta si preparo algo aquí? Ya estaba sacando ollas cuando hizo la pregunta. Usó mi aceite, mi sal, mis especias, mi gas. Cocinó pollo con arroz y ensalada, llenó varios recipientes plásticos que había traído en sus bolsas. El olor se quedó impregnado en las cortinas durante días. Cuando se fueron, mi cocina parecía zona de guerra. Salpicaduras de aceite en la estufa, restos de comida en el fregadero, el piso pegajoso, platos sucios apilados hasta el techo. Tardé 2 horas en limpiar todo. 2 horas mientras mi espalda me gritaba que tenía 62 años y que eso no era justo. Al día siguiente pensé que tendrían que quedarse en su casa, hacer sus propias cosas, vivir su vida. Pero a las 8 de la mañana sonó el timbre. Otra vez. Las 3. Verónica traía esta vez una maleta pequeña. Buenos días, Andrea. ¿Cómo amaneciste? Daniela entró con las niñas que ya venían en pijama. Es que hoy hace mucho calor en el apartamento, el aire acondicionado se dañó y el técnico no puede venir hasta el viernes. ¿Te molesta si nos quedamos aquí durante el día? Antes de que pudiera responder, ya estaban adentro. Verónica abrió la maleta en mi sala y sacó ropa, medicinas, revistas, como si estuviera instalándose en un hotel. Las niñas corrieron a la cocina. Tenemos hambre, abuela Andrea. Abuela. Esa palabra me cayó como piedra en el estómago. Yo no era su abuela. Ni siquiera éramos familia de sangre. Pero ahí estaban, abriendo mi alacena, sacando cereal, derramando leche en mi mesa recién limpia. Ese día fue eterno. Verónica se apropió del control remoto y puso sus programas favoritos. Esos shows de chismes y griterío que me provocan dolor de cabeza. Daniela se encerró en el baño durante 1 hora. Salió con el cabello mojado usando mis toallas. Ay, perdón, Andrea, es que allá no hay agua caliente tampoco. Esta casa es una bendición. Las niñas jugaban a las escondidas, corrían por los pasillos, gritaban, saltaban en los muebles.
Cuando les pedí que tuvieran cuidado con una lámpara que era reliquia de mi abuela, Daniela me miró con reproche. Andrea, son niñas. Los niños juegan, es normal. No puedes pretender que se queden como estatuas. Verónica añadió sin quitar los ojos de la televisión. Eso es lo malo de la gente que no tuvo hijos cerca por mucho tiempo, se olvidan de cómo son los niños. Yo tuve a Oscar. Lo crié sola durante 5 años mientras mi esposo trabajaba en otra ciudad. Sabía perfectamente cómo eran los niños. Pero no dije nada. Tragué saliva y me fui a mi habitación. Llamé a Oscar desde ahí. Hijo, necesito que hablemos seriamente. Daniela, las niñas y tu suegra están aquí todos los días desde muy temprano hasta muy tarde. Esto no puede seguir así. Escuché que suspiraba del otro lado. Mamá, ya hablamos de esto. Ellas solo buscan compañía. ¿Qué tiene de malo? Oscar, usan mi casa como si fuera de ellas. Cocinan, se bañan, duermen, ensucian todo. Yo no firmé para esto. ¿Ensucian? Mamá, son tu familia ahora. Daniela me dijo que la tratas con frialdad, que la haces sentir incómoda. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Yo la trato con frialdad? Oscar, ella entra a mi casa sin avisar, usa mis cosas sin permiso, y tú me dices que yo soy el problema. Mamá, no empieces con ese tono. Mira, ellos tienen problemas en el apartamento, solo es temporal. No puedes ser solidaria por unos días. ¿Unos días? Esto lleva 2 semanas. Son unos días más. Mamá, por favor, hazlo por mí, por mi matrimonio, por mi felicidad. Esas últimas palabras me desarmaron. Por su felicidad. Siempre había hecho todo por su felicidad. Cuando era niño y su padre faltaba por semanas, yo era madre y padre. Cuando quiso estudiar en una universidad privada que costaba $800 al mes, vendí joyas de mi madre para pagársela. Cuando se divorció de su primera esposa, lo acogí en esta casa durante 1 año entero sin cobrarle un solo centavo. Todo por su felicidad. Está bien, Oscar, unos días más. Colgué sintiéndome derrotada. Volví a la sala y ahí seguían las 3, como si nada, como si esta casa fuera suya, como si yo fuera invisible. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana, sin falta, llegaban entre 7 y 8. Verónica con su maleta, Daniela con sus bolsas, las niñas con sus mochilas llenas de juguetes. Se adueñaron de mi sala, de mi cocina, de mi televisión, de mi paz. Yo me refugiaba en mi habitación, pero hasta ahí llegaba el ruido. La televisión a todo volumen, las niñas gritando, Verónica riendo con esas carcajadas que hacían temblar los cuadros en las paredes. Empecé a tener insomnio. Me despertaba a las 5 de la mañana con ansiedad, sabiendo que en 2 horas más sonaría el timbre y mi casa dejaría de ser mía otra vez. Mi nevera empezó a vaciarse a una velocidad alarmante. Yo hacía compras para una persona, calculaba mis gastos. Tenía mi presupuesto ajustado con mi pensión de viuda que apenas llegaba a $900 al mes. Pero ahora había 5 bocas comiendo de mi comida todos los días. El jugo que compraba el lunes ya no estaba el martes. El pollo que había guardado para mi cena del miércoles desapareció el martes por la tarde. Las galletas, el queso, el jamón, la fruta, todo se esfumaba. Daniela abría el refrigerador como si fuera un buffet público. «Ay, Andrea, ¿me prestas 2 huevos? Es que quiero hacer un omelette para las niñas». «¿Prestas?» Como si fuera a devolverlos. Verónica preparaba café 3, 4 veces al día, vaciando mi frasco en una semana cuando antes me duraba un mes. «Este café está delicioso, Andrea. ¿Dónde lo compras?», me preguntaba mientras se servía la 4ª taza del día. Una tarde me atreví a decir algo. Daniela estaba preparando sándwiches usando el último pan que me quedaba, el que yo había separado para mi desayuno del día siguiente. «Daniela, ese pan lo necesito para mañana». Ella me miró sorprendida, con el cuchillo lleno de mayonesa suspendido en el aire. «¿En serio, Andrea? Es solo pan. Puedes comprar más mañana». «Es que mañana no voy al supermercado. Voy el martes». «Bueno, entonces vas hoy. El súper está a 10 minutos». Verónica intervino desde la sala sin siquiera voltear a verme. «Andrea, no seas así. Las niñas tienen hambre.
¿Qué quieres? ¿Que se mueran de hambre por un pan? Sentí que mi cara ardía. No era por el pan. Era por todo. Por la invasión constante, por la falta de respeto, por sentirme extranjera en mi propia casa. Pero no dije nada más. Salí a comprar pan bajo el sol ardiente de las 3 de la tarde, caminando esas 4 cuadras que con mi artritis en las rodillas se sentían como 4 kilómetros. Cuando regresé, Verónica estaba recostada en mi cama. En mi cama. La puerta de mi habitación estaba abierta y ahí estaba ella, con sus zapatos puestos, sobre mi edredón color beige que había lavado apenas 2 días antes. Ay, Andrea, perdona, es que el sofá está ocupado con las niñas y yo necesitaba recostarme un rato. Tengo un dolor de espalda terrible. Me quedé parada en el marco de la puerta, incapaz de procesar lo que veía. Esa era mi habitación, mi espacio sagrado, el único lugar donde nadie entraba. Ahí estaban las fotos de mi esposo en la mesita de noche, su reloj que nunca me atreví a mover, su almohada que todavía guardaba aunque ya no oliera a él. Y esta mujer, esta extraña que apenas conocía hacía 3 semanas, estaba ahí como si nada. Verónica, preferiría que no entraras a mi habitación. Ella se incorporó lentamente, con una mueca de dolor exagerada. Ay, Andrea, discúlpame, no sabía que fueras tan territorial. Solo fue un momento. Ya me voy. Salió de la habitación arrastrando los pies, haciendo sonidos de sufrimiento. Al pasar junto a mí murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara: qué gente tan rara, uno no puede ni descansar. Esa noche no pude dormir en mi cama. Cambié las sábanas completas, lavé el edredón otra vez, pero la sensación de invasión no se iba. Me sentía violada en mi propio espacio. A las 2 de la mañana seguía despierta, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a esto. ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esta pesadilla? Como una mujer de 62 años que había criado un hijo, que había trabajado durante 30 años como maestra, que había enfrentado la viudez con dignidad, ahora no podía defender su propio territorio. Al día siguiente decidí hablar claro. Esperé a que llegaran, y llegaron puntualmente a las 8 de la mañana. Cuando entraron, antes de que se instalaran, las detuve. Necesito hablar con ustedes. Daniela dejó sus bolsas en el suelo. Verónica se quedó de pie con cara de curiosidad, las niñas corrieron a la sala ignorándome por completo. Miren, yo entiendo que tienen problemas en su apartamento, pero esto ya lleva demasiado tiempo. Necesito mi espacio, mi privacidad. No puedo seguir así. Hubo un silencio espeso. Daniela miró a Verónica. Verónica miró a Daniela. Fue Daniela quien habló primero, con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable. Andrea, entiendo que estés cansada. Es difícil tener gente en casa todo el tiempo. Pero nosotras no tenemos a dónde ir. El apartamento sigue sin aire acondicionado. Ahora también se está filtrando agua del techo. El dueño no responde. ¿Qué quieres que hagamos? Que las niñas se enfermen por el calor y la humedad. Verónica añadió con tono grave. Andrea, la familia se ayuda en los momentos difíciles. Cuando uno tiene, comparte. Mi hija está pasando por una situación complicada y tú tienes esta casa enorme solo para ti. ¿No te parece egoísta? Egoísta. Esa palabra me golpeó como bofetada. No es egoísmo querer mi propia casa para mí. Claro que lo es, respondió Verónica cruzándose de brazos. Tienes 3 habitaciones y vives sola. Daniela, las niñas y yo cabríamos perfectamente aquí. Pero no, prefieres tu comodidad antes que el bienestar de tu propia familia. Ustedes no son mi familia. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue aterrador. Daniela abrió la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. ¿Cómo puedes decir eso, Andrea? Estoy casada con tu hijo. Estas niñas son tus nietas ahora. Somos tu familia, te guste o no. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero algo en su mirada me decía que no eran genuinas. Verónica me señaló con el dedo. Eres una mujer cruel, Andrea. Una mujer amargada y cruel. No me extraña que viva sola. Esa tarde llamé a Oscar llorando. Le conté todo. La invasión de mi habitación, los gastos exagerados en comida, la falta de respeto, las palabras hirientes. Mamá, ya basta. Estás exagerando todo.
Daniela me contó que le dijiste que no son tu familia. ¿Cómo pudiste decirle eso? Oscar, yo no quise. No, mamá, no hay excusa. Daniela está destrozada. Las niñas están confundidas. Verónica dice que las trataste como intrusas. Porque lo son. Oscar, esta es mi casa. Yo no pedí esto. Ellos llegan sin avisar, se quedan todo el día, usan mis cosas, gastan mi comida, duermen en mi cama. ¿Cómo no voy a sentirme invadida? Mamá, ellos necesitan ayuda. Tienen problemas reales en el apartamento. ¿Qué querías que hicieran? ¿Qué hicieran? Que te lo dijeran a ti. Tú eres el esposo. Tú eres el que debe resolver los problemas de tu familia. ¿Por qué tengo que ser yo? Hubo una pausa larga. Cuando Oscar habló de nuevo, su voz era fría como el hielo. Porque eres mi madre. Porque se supone que la familia se ayuda. Pero veo que para ti tu comodidad es más importante que tu propio hijo. Oscar, eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, mamá? Que Daniela y yo vivamos en un apartamento de 2 habitaciones mientras tú tienes esta casa enorme. Que pasemos calor en ese lugar mientras tú tienes aire acondicionado en todas las habitaciones. Que luchemos para llegar a fin de mes mientras tú tienes casa propia sin deberle nada a nadie. No podía creer lo que estaba escuchando. Oscar, esta casa la pagamos tu padre y yo durante 30 años. Trabajamos, sacrificamos, ahorramos. Esta casa es el fruto de toda una vida. Y ahora solo la usas tú. ¡Qué conveniente! Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de pies a cabeza. Durante 3 días no supe nada de ellos. Ni Daniela, ni Verónica, ni las niñas aparecieron por mi casa. Tampoco Oscar respondió mis llamadas. El silencio era ensordecedor, pero por primera vez en semanas pude respirar en mi propia casa. Limpié todo a fondo, lavé las cortinas que olían a la comida que Daniela cocinaba, desinfecté mi habitación, ordené la sala. Volví a mis rutinas. Me levanté temprano, tomé mi café en paz mirando el jardín, vi mis programas favoritos sin el ruido de fondo. Pero la tranquilidad venía acompañada de una culpa que me carcomía por dentro. ¿Había sido muy dura? ¿Estaba siendo la suegra amargada que todo el mundo odiaba? ¿Era realmente egoísta por querer mi espacio? El 4.º día sonó el timbre a las 9 de la mañana. Era Oscar. Venía solo, con cara seria, los brazos cruzados. Mamá, tenemos que hablar. Lo dejé pasar, le ofrecí café pero rechazó con un gesto seco. Nos sentamos en la sala, él en el borde del sofá como si estuviera listo para irse en cualquier momento. Daniela está muy mal. Llora todas las noches. Las niñas preguntan por qué la abuela Andrea ya no las quiere. Verónica dice que nunca había conocido a alguien tan fría. Cada palabra era una puñalada. Oscar, yo nunca dije que no las quiero. Solo pedí respeto por mi espacio. Tu espacio, tu espacio. Eso es lo único que te importa, ¿verdad? Mientras tu familia sufre, tú solo piensas en tu comodidad. Me incliné hacia adelante, buscando sus ojos que me evadían. Hijo, mírame. Esta situación no es normal. Ellos venían todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche. Usaban todo sin pedir permiso. Dormían en mi cama. Vaciaban mi refrigerador. ¿Cómo es eso normal? Oscar finalmente me miró, pero en sus ojos no vi comprensión sino molestia. ¿Y qué querías que hicieran? El apartamento está en pésimas condiciones. El dueño no arregla nada. Hacía un calor insoportable. Se filtraba agua. Querías que las niñas se enfermaran. Quería que me lo dijeras tú. Que vinieras y me dijeras, mamá, tenemos un problema, ¿puedes ayudarnos? Que me pidieras permiso, que acordáramos algo juntos. No que simplemente invadieran mi casa como si fuera de ellos. Oscar se levantó, caminó hacia la ventana, se quedó mirando hacia afuera con las manos en los bolsillos. Mamá, no deberían tener que pedirte permiso. Es tu familia. La puerta de esta casa debería estar siempre abierta para nosotros. Oscar, tú tienes un apartamento. Tienen su propio hogar. Se volteó bruscamente. Un apartamento de 2 habitaciones que cuesta $1,200 al mes.
Daniela no trabaja porque tiene que cuidar a las niñas. Yo gano apenas $2,500. Después de pagar renta, servicios, comida, uniforme de las niñas, transporte, nos quedan centavos. Centavos. Mamá. Mientras tú vives aquí sola en esta casa de 3 habitaciones sin pagar hipoteca. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de todo. No era solo el aire acondicionado dañado ni las filtraciones de agua. Era resentimiento. Era envidia. Oscar, tu padre y yo compramos esta casa con el sudor de nuestra frente. Él trabajaba 12 horas diarias. Yo daba clases y además hacía tutorías los fines de semana. Nos sacrificamos durante 30 años para pagar esta casa. No nos la regalaron. Pero ahora es solo tuya. Papá ya no está. Tú sola no necesitas todo este espacio. Me puse de pie, sintiendo como la indignación me recorría el cuerpo. Esta casa es mía porque la pagué, porque me la gané. Y tengo todo el derecho de decidir quién entra y quién no. Incluso si esa decisión lastima a tu propia familia. Ellos no son mi familia. Daniela es tu esposa, no mi hija. Esas niñas tienen un padre biológico en algún lugar. Verónica es una completa extraña para mí. El silencio que siguió fue como un abismo entre nosotros. Oscar me miraba como si fuera un monstruo. No puedo creer que pienses así. Cuando yo era niño, me enseñaste que la familia era lo más importante. Que la familia siempre se apoya. Pero ahora resulta que esos valores solo aplicaban cuando te convenían. Oscar, apoyar a la familia no significa perder tu identidad, tu espacio, tu paz mental. Significa sacrificarse, mamá. Significa poner a los demás antes que a ti misma. Pero tú ya no sabes hacer eso. Te volviste egoísta. Esa palabra otra vez. Egoísta. Como si defender mis límites fuera un pecado. Vete, Oscar. Vete de mi casa. ¿Ves? Eso es lo único que sabes hacer. Echar a la gente. Poner límites. Cerrar puertas. Papá estaría decepcionado de ti. Esa última frase me partió en dos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. No te atrevas a hablar por tu padre. No te atrevas. Oscar caminó hacia la puerta, la abrió, pero antes de salir se volteó una última vez. Daniela tenía razón. Eres una mujer amargada que prefiere estar sola que hacer un pequeño sacrificio por su familia. Disfruta tu casa vacía, mamá. Disfruta tu espacio. Espero que valga la pena. La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. Me dejé caer en el sofá, llorando como no había llorado desde el funeral de mi esposo. ¿Era cierto lo que decía? ¿Me había vuelto una persona egoísta? ¿Estaba equivocada? Las dudas me consumían. Tal vez sí era mi culpa. Tal vez sí debía ser más flexible. Tal vez estaba exagerando todo. Pasé el resto del día en un estado de confusión total, cuestionando cada decisión que había tomado. 2 días después recibí un mensaje de Daniela. Era largo, lleno de palabras dulces, pero con un filo escondido. Andrea, lamento mucho si hicimos algo que te molestara. Nunca fue nuestra intención invadir tu espacio. Solo buscábamos un lugar seguro para las niñas mientras resolvíamos los problemas del apartamento. Sé que no soy tu hija, pero me gustaría que me vieras como tal. Las niñas te aman, preguntan por ti todos los días. Isabella hizo un dibujo para ti en la escuela. Mariana dice que extraña tus galletas. Oscar está muy triste, no duerme bien. Todo esto está afectando nuestro matrimonio. No quiero ser la causa de que una madre y un hijo se distancien. Si necesitas más tiempo a solas, lo entendemos. Pero me gustaría que supieras que esta casa siempre fue un refugio para nosotros. Aquí nos sentíamos seguros, en familia, amados. Espero que podamos resolver esto pronto. Te queremos, Andrea, aunque tú no nos quieras a nosotros. Leí el mensaje 5 veces. Cada línea era una manipulación perfectamente disfrazada de amor. Me hacía sentir culpable por poner límites. Me hacía responsable de los problemas de su matrimonio. Usaba a las niñas como escudo emocional. Y esa última línea, aunque tú no nos quieras a nosotros, era el golpe final. No respondí. No sabía qué decir.
Cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Pasó una semana más. Una semana de silencio absoluto. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna visita. Parte de mí se sentía aliviada, pero otra parte, una más grande de lo que quería admitir, se sentía devastada. Extrañaba a mi hijo. No a Daniela, no a Verónica, no al caos que traían consigo, pero sí a Óscar. A mi niño que ahora era un hombre de 35 años y que me miraba como si fuera su enemiga. En las noches, cuando la casa estaba en silencio, me preguntaba si valía la pena. Si defender mi espacio valía perder a mi único hijo. Si la paz que tanto anhelaba no era en realidad soledad disfrazada. Me descubría mirando el teléfono, esperando que sonara, queriendo ceder, queriendo llamar y decir que todo estaba bien, que podían volver, que olvidara todo lo que había pasado. Pero entonces recordaba. Recordaba a Verónica durmiendo en mi cama con los zapatos puestos. Recordaba mi refrigerador vacío. Recordaba las noches sin dormir, la ansiedad cada mañana, la sensación de ser una extraña en mi propia casa. Recordaba que durante 4 semanas completas no había tenido un solo día de paz. Y la culpa se mezclaba con la rabia, la tristeza con la indignación, hasta que ya no sabía qué sentir. El domingo por la tarde, cuando menos lo esperaba, sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Corrí a abrir pensando que era Óscar, que había venido a disculparse, que íbamos a arreglar todo. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaban los 4. Óscar, Daniela y las 2 niñas. No venía Verónica, pero las expresiones en sus rostros me dijeron que esto no era una visita de reconciliación. Hola mamá, ¿podemos pasar? La voz de Óscar era neutral, ni fría ni cálida. Claro, adelante. Se sentaron en la sala, las niñas en el sofá entre sus padres, todos en fila como un frente unido. Yo me senté en mi sillón, con las manos sobre las rodillas, esperando. Fue Daniela quien habló primero, con esa voz suave que ya conocía tan bien. Andrea, vinimos a hablar contigo porque no podemos seguir así. Esta situación nos está afectando a todos. Las niñas no entienden qué pasó. Óscar está deprimido. Yo me siento terrible. Y tú, bueno, imagino que tú también estás sufriendo. No respondí. Solo las miraba, esperando a que llegaran al punto real de la visita. Óscar tomó el turno. Mamá, hemos estado pensando mucho sobre todo esto. Y creo que llegamos a una solución que podría funcionar para todos. Algo en mi estómago se retorció. Daniela y yo hemos decidido que lo mejor es que nos mudemos aquí contigo. Permanentemente. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Mi voz salió como un susurro. Daniela se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Andrea, escúchame. Tiene mucho sentido. Esta casa tiene 3 habitaciones. Tú usas solo una. Nosotros estamos pagando $1,200 de renta en un lugar horrible. Si nos mudamos aquí, podríamos ahorrar ese dinero, ayudarte con los gastos de la casa, y todos estaríamos juntos como una familia de verdad. Óscar continuó. Claramente habían ensayado este discurso. Piénsalo, mamá. Ya no tendrías que pagar todos los servicios sola. Dividiríamos los gastos. Yo me encargaría del mantenimiento de la casa, de las reparaciones. Daniela podría cocinar para todos. Sería más económico. Las niñas tendrían un jardín para jugar. Y tú no estarías sola. Tendrías compañía, familia alrededor. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Esto no podía estar pasando. Esto tenía que ser una pesadilla. No. La palabra salió firme, clara, definitiva. El rostro de Daniela cambió instantáneamente. La dulzura desapareció. ¿No? Ni siquiera vas a considerarlo. No hay nada que considerar. Esta es mi casa. No voy a convertirla en una casa compartida. Óscar se puso de pie, su cara enrojecida. Por supuesto que no. ¿Cómo no lo vi venir? Prefieres vivir sola en esta casa enorme que ayudar a tu propio hijo. Daniela también se levantó, tomó a las niñas de las manos. Vamos, niñas, ya vámonos. Está claro que aquí no somos bienvenidas. Isabella, la mayor, me miró con ojos llorosos.
¿Por qué nos odias, abuela Andrea? Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No las odio, cariño, yo no. Daniela la jaló del brazo. Vamos, Isabella, no le hables a la gente que no nos quiere. Óscar caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. ¿Sabes qué, mamá? Daniela tenía razón desde el principio. Ella me advirtió que eras egoísta, que solo pensabas en ti misma. Yo la defendí. Le dije que mi madre no era así. Pero me equivoqué. Ella te conoce mejor que yo. Las palabras me dejaron sin aire. Óscar, eso no es justo. ¿Sabes que no es justo? Que tengamos que elegir entre pagar renta o comprar comida decente. Que las niñas compartan una habitación diminuta mientras tú tienes 2 habitaciones vacías. Que yo, tu único hijo, tenga que suplicarte por un poco de ayuda. Me puse de pie, sintiendo como la rabia empezaba a superar al dolor. Yo nunca te pedí que te casaras con alguien con 2 hijas. Nunca te pedí que alquilaras un apartamento que no puedes pagar. Esas fueron tus decisiones, Óscar, no mías. Claro, échame en cara que me casé con una mujer con hijos. Eso es muy cristiano de tu parte, mamá, muy caritativo. No estoy echándote nada en cara. Solo digo que tus problemas financieros no son mi responsabilidad. Daniela soltó una risa amarga. Tus problemas financieros. ¿Escuchaste eso, Óscar? Para ella somos solo un problema. Óscar me señaló con el dedo, temblando de ira. Cuando papá murió, yo estuve aquí todos los días. Todos los días, mamá. Te acompañé en el funeral, me quedé contigo las noches que no podías dormir, arreglé todos los papeles del seguro, pagué gastos que tú no podías cubrir. ¿Y así me pagas? Negándome un lugar en la casa que yo también considero mi hogar. Esa última frase destapó algo en mí, algo que había estado conteniendo durante semanas. Esta no es tu casa, Óscar. Esta es mi casa. Tu padre y yo la compramos. Tu nombre no está en ningún papel. Tú viviste aquí hasta los 23 años. Luego te fuiste. Esta casa es mía. El silencio fue absoluto. Hasta las niñas dejaron de moverse. Óscar me miraba como si no me reconociera. No puedo creer que dijeras eso. Es la verdad. La verdad. Claro. La verdad es que eres una mujer sola, amargada, que prefiere morir rodeada de muebles vacíos que compartir algo con su familia. Daniela puso su mano en el hombro de Óscar, en un gesto de apoyo perfectamente calculado. Amor, vámonos. Ya hicimos lo que pudimos. Algunas personas simplemente no tienen corazón. Caminaron hacia la puerta. Óscar se detuvo en el umbral, sin voltear a verme. No vuelvas a llamarme mamá. No vuelvas a buscarme. Para mí, a partir de hoy, ya no tienes un hijo. La puerta se cerró dejándome sola en el silencio más espantoso que había experimentado en mi vida. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas pero sin hacer ruido. Acababa de perder a mi hijo. Acababa de romper la única familia que me quedaba. ¿Y todo por qué? Por defender mi espacio. Por negarme a ser invadida. ¿Había valido la pena? Esa noche no dormí. Ni esa noche ni las siguientes 3. Me quedaba despierta mirando el techo, reproduciendo cada palabra, cada gesto, cada momento de esa conversación horrible. Las palabras de Óscar resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Para mí, a partir de hoy, ya no tienes un hijo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento defender mis límites se convirtió en perder a mi único hijo? Me levantaba a las 3 de la mañana y caminaba por la casa vacía, esta casa que ahora me parecía un mausoleo. Cada habitación estaba en silencio. Cada rincón me recordaba lo que acababa de perder. Tomaba el teléfono 100 veces pensando en llamarlo, en ceder, en decirle que sí, que se mudaran, que hicieran lo que quisieran con tal de no perderlo. Pero entonces algo dentro de mí, algo pequeño pero firme, me detenía. Los días pasaron lentos como años. Dejé de comer bien. Perdí peso. Las ojeras bajo mis ojos se hicieron permanentes. Mis amigas llamaban, pero yo no contestaba. No quería hablar. No quería explicar. No quería escuchar consejos ni palabras de consuelo. Solo quería que todo volviera a ser como antes,
cuando mi hijo me quería, cuando no había Daniela ni Verónica ni esta guerra invisible que me estaba destruyendo por dentro. Una tarde, una vecina que conocía desde hacía 20 años tocó a mi puerta. Se llamaba Natalia, tenía 70 años y siempre había sido directa hasta la brutalidad. Andrea, abre esa puerta. Sé que estás ahí. Le abrí porque sabía que era capaz de quedarse tocando durante horas. Entró sin esperar invitación, me miró de arriba abajo y negó con la cabeza. Te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Me hizo sentar en la cocina y preparó té sin preguntarme si quería. Puso galletas en un plato frente a mí. Ahora me vas a contar qué diablos está pasando. Y se lo conté. Todo. Desde la primera visita de Daniela hasta la última conversación con Óscar. Hablé durante 1 hora sin parar, sacando todo el veneno que llevaba dentro. Cuando terminé, Natalia se quedó en silencio durante 1 minuto largo. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Andrea, ¿sabes cuál es tu error? Que sigues pensando que hiciste algo malo. La miré sin entender. Ellos te manipularon desde el primer día. Esto nunca fue sobre un aire acondicionado dañado o filtraciones de agua. Esto fue una invasión calculada para ablandarte, para hacerte sentir culpable, para que al final aceptaras que se mudaran aquí. Y cuando no funcionó, usaron la carta más sucia de todas, tu propio hijo como rehén emocional. Sus palabras me golpearon como un baldazo de agua fría. Pero Óscar es mi hijo. No puede estar manipulándome. Óscar es un hombre adulto que eligió casarse con una mujer que claramente sabe cómo mover los hilos. Y ahora está pagando el precio. Pero ese no es tu problema, Andrea. Tu problema es que crees que ser madre significa sacrificarte hasta desaparecer. Y eso es mentira. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Pero él dijo que ya no tengo un hijo. Él dijo eso en un momento de rabia, manipulado por su esposa. Pero tú, Andrea, tú no tienes que cargar con esa culpa. Defendiste tu casa, tu espacio, tu vida. No hay nada de malo en eso. Absolutamente nada. Natalia se fue 1 hora después, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, por primera vez en días, pude dormir algunas horas. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas donde poco a poco empecé a recuperar mi rutina. Volví a cocinar para mí, volví a cuidar mis plantas, volví a ver mis programas. La casa ya no se sentía como un mausoleo, sino como mi hogar otra vez. Seguía doliendo la ausencia de Óscar, seguía sintiendo ese hueco en el pecho cada vez que pensaba en él, pero ya no me sentía culpable. Ya no me sentía como la villana de esta historia. Había puesto límites. Límites sanos, necesarios, justos. Y si eso me convertía en la mala, entonces que así fuera. Un martes por la tarde, 3 semanas después de aquella última conversación, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró. Fui a abrir con las manos temblando. Era Óscar. Venía solo, sin Daniela, sin las niñas. Traía ojeras, se veía cansado, había perdido peso. Hola, mamá. Su voz era suave, casi un susurro. Hola, hijo. Nos quedamos parados en la puerta durante segundos que parecieron eternos. ¿Puedo pasar? Claro. Entramos a la sala, nos sentamos en los mismos lugares de siempre. Él en el sofá, yo en mi sillón. El silencio era denso pero no hostil. Finalmente, él habló. Mamá, necesito hablar contigo. Necesito que me escuches sin interrumpirme, porque si me interrumpes no voy a poder decir lo que vine a decir. Asentí con la cabeza, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Las últimas semanas han sido un infierno. Daniela y yo hemos estado peleando todos los días. Ella dice que tú la odias, que la has tratado mal desde el principio, que destruiste nuestra posibilidad de tener estabilidad económica. Yo la defendía, le decía que solo necesitabas tiempo, que ibas a reconsiderar. Pero ella seguía y seguía, presionándome, llorando, diciéndome que si yo realmente la amara haría algo, que si realmente fuera un buen esposo encontraría la manera de darle una mejor vida. Hizo una pausa, se pasó las manos por el rostro. Hace 3 días tuve una conversación con Verónica. Ella vino a nuestro apartamento, cosa que casi nunca hace, y empezó a hablar sobre esta casa. Sobre cómo tú vivías aquí sola,
sobre cuánto espacio desperdiciado había, sobre cómo era injusto que tú tuvieras tanto y nosotros tan poco. Y entonces dijo algo que me hizo abrir los ojos. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Dijo: cuando Andrea se muera, esta casa va a ser de Oscar de todas formas. Entonces, ¿por qué no adelantar lo inevitable? Si logramos que ellos se muden aquí, en unos años ella se acostumbra, y cuando llegue el momento, la casa ya será prácticamente nuestra. Mi boca se abrió en shock. Oscar levantó la mano. Espera, déjame terminar. Cuando escuché eso, algo hizo clic en mi cabeza. Empecé a recordar cosas. Como Daniela siempre encontraba excusas para venir aquí. Como Verónica se instalaba en tu casa como si fuera propia. Como cada vez que yo intentaba poner límites o sugerir que tal vez estaban exagerando, Daniela lloraba y me hacía sentir culpable. Como después de cada visita, ella hacía comentarios sobre lo grande que era la casa, sobre cuánto espacio había, sobre cómo las niñas estarían mejor aquí. Se levantó y empezó a caminar por la sala. Esa noche confronté a Daniela. Le pregunté directamente si todo esto había sido planeado. Ella lo negó, por supuesto. Lloró, me acusó de estar loco, dijo que yo estaba eligiendo a mi madre sobre mi familia. Pero yo insistí. Y finalmente, después de 2 horas de pelea, ella admitió que sí, que desde el principio la idea era que eventualmente nos mudáramos aquí. Que Verónica le había sugerido el plan. Que era la solución perfecta para nuestros problemas económicos. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin control. Oscar se arrodilló frente a mí, tomó mis manos entre las suyas. Mamá, lo siento tanto. Siento haberte dicho todas esas cosas horribles. Siento haberte presionado. Siento no haberte escuchado cuando me decías que te sentías invadida. Tenías razón en todo. En absolutamente todo. Lloré como no había llorado en años. Lloré de alivio, de dolor, de rabia contenida. Oscar me abrazó y lloró conmigo. Nos quedamos así durante minutos que parecieron horas. Cuando finalmente nos separamos, él se sentó en el suelo frente a mí, todavía con mis manos entre las suyas. No vine a pedirte que me perdones. No espero que olvides lo que te hice. Solo vine a decirte que tenías razón, que lamento profundamente haberte tratado así, y que entiendo si ya no quieres saber nada de mí. Me limpié las lágrimas. Respiré profundo. Oscar, eres mi hijo. Siempre vas a ser mi hijo. Pero necesito que entiendas algo. Esta casa es mía. Mi espacio es mío. Y no voy a disculparme nunca por defender eso. Oscar asintió lentamente, sus ojos todavía rojos por las lágrimas. Lo entiendo, mamá. Y tienes todo el derecho. Fui un idiota. Dejé que me manipularan, que me hicieran creer que tú eras el problema cuando el problema éramos nosotros. Daniela, Verónica y yo. Se quedó callado un momento, mirando nuestras manos entrelazadas. Hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí hace 2 días y que me hizo ver todo con claridad absoluta. Se levantó del suelo y volvió a sentarse en el sofá, como si necesitara distancia para poder decir lo que venía. El apartamento nunca tuvo problemas graves. El aire acondicionado funcionaba perfectamente. Nunca hubo filtraciones de agua. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Daniela mintió. Todo fue mentira desde el principio. Llamé al dueño del apartamento para preguntarle sobre las supuestas reparaciones que nunca hacía. Él no tenía idea de qué le estaba hablando. Me dijo que nunca habíamos reportado ningún problema. Que el único mantenimiento que había hecho en el último año fue cambiar un foco fundido en el pasillo. La rabia empezó a hervir en mi pecho. Me estás diciendo que todo, absolutamente todo, fue una mentira para justificar la invasión a mi casa. Oscar asintió, con la cabeza gacha, avergonzado. Sí, mamá. Cuando confronté a Daniela con esto, primero lo negó. Pero luego, cuando le mostré los mensajes del dueño, cambió de estrategia. Me dijo que sí, que había mentido, pero que lo había hecho por nosotros, por nuestro futuro, porque estábamos ahogados económicamente y necesitábamos una solución. Me dijo que tú tenías esta casa enorme y que era egoísta no compartirla con tu propia familia. Cerré los ojos, respirando profundo para controlar la furia que amenazaba con desbordarme. Oscar, ¿tú entiendes la magnitud de lo que me estás diciendo? Durante un mes completo,
Esta mujer invadió mi casa, usó mis cosas, gastó mi dinero, durmió en mi cama, me hizo sentir culpable, me manipuló, todo basado en una mentira. Lo sé, mamá. Lo sé. Y no tengo excusa. Yo debía haber verificado. Debía haberte escuchado. Debía haber puesto límites desde el principio. Pero estaba cegado. Daniela es muy buena manipulando. Es muy convincente. Cuando llora, cuando usa esa voz suave, cuando me hace sentir que soy un mal esposo si no hago lo que ella quiere, yo simplemente cedo. Me incliné hacia adelante, mirándolo directo a los ojos. Oscar, tienes 35 años. Eres un hombre adulto. No puedes seguir poniendo excusas. Si ella te manipula es porque tú se lo permites. Él bajó la mirada, asintiendo. Tienes razón. Y eso es algo que tengo que trabajar. Ya empecé terapia. Mi primera sesión fue ayer. Eso me sorprendió. Terapia. Sí. Necesito entender por qué permito este tipo de dinámicas. ¿Por qué no pongo límites? ¿Por qué priorizo la comodidad de Daniela sobre todo lo demás, incluso sobre mi propia madre? El terapeuta me dijo que tengo patrones de codependencia muy marcados, que busco aprobación constantemente, que tengo miedo al abandono. Sentí que mi corazón se apretaba. Como madre, siempre te preguntas qué hiciste mal, qué pudiste haber hecho diferente. Oscar, ¿por qué tienes miedo al abandono? Él se encogió de hombros, con una sonrisa triste. Tal vez porque papá siempre estaba trabajando cuando yo era niño. Tal vez porque mi primer matrimonio terminó con mi exesposa dejándome por otro. No lo sé, mamá, todavía estoy descubriéndolo. Pero lo que sí sé es que eso no justifica cómo te traté. Nada lo justifica. Nos quedamos en silencio durante un rato. Un silencio que ya no era incómodo, sino reflexivo. Finalmente pregunté lo que necesitaba saber. ¿Qué va a pasar ahora con tu matrimonio? Oscar suspiró profundo. No lo sé, mamá. Honestamente no lo sé. Daniela está furiosa porque la confronté. Dice que estoy exagerando, que lo que hizo no fue tan grave, que todas las mujeres hacen lo mismo para proteger a sus familias. Verónica dejó de hablarme. Me bloqueó de su teléfono. Las niñas sienten la tensión, pero no entienden qué pasa. ¿Y tú qué sientes? Él me miró con ojos cansados, ojos que habían visto demasiado en muy poco tiempo. Siento que me casé con alguien que no conozco realmente. Que durante este año solo vi lo que ella quería que viera. Siento que me usó para llegar a ti, a esta casa. Y me siento como un idiota por no haberlo visto antes. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que su padre había plantado años atrás. Pero también están las niñas. Isabella y Mariana no tienen culpa de nada de esto. Yo me comprometí con ellas cuando me casé con Daniela. No puedo simplemente abandonarlas. Oscar, nadie te está pidiendo que abandones a nadie. Pero tampoco puedes quedarte en una relación donde te manipulan constantemente. Lo sé. Por eso la terapia. Necesito herramientas para manejar esto, para poner límites saludables, para tomar decisiones desde un lugar de claridad y no de culpa o miedo. Me levanté y fui hacia él, puse mi mano en su hombro. Hijo, pase lo que pase con tu matrimonio, yo voy a estar aquí. Pero necesito que entiendas algo muy claramente. Esta casa no es una opción para ustedes. Ni ahora ni nunca. No porque los odie, no porque sea egoísta, sino porque esta es mi casa y tengo derecho a vivir en paz en ella. Oscar se volteó hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas nuevas. Lo entiendo, mamá. Y no te lo voy a volver a pedir. Nunca. Te lo prometo. Y Daniela lo entiende. Él negó con la cabeza. Daniela está convencida de que eventualmente vas a ceder. Dice que todas las madres ceden al final, que solo es cuestión de presionar lo suficiente. Pero yo ya le dejé claro que eso no va a pasar. Que tu decisión es final y que yo la respeto. ¿Y cómo reaccionó ella? Me dijo que estaba eligiendo a mi madre sobre mi familia. Le respondí que mi madre es mi familia, que ella no tiene derecho a ponerme a elegir, y que si nuestro matrimonio depende de manipular a mi mamá para conseguir una casa gratis, entonces tal vez no es un matrimonio que vale la pena salvar. Me quedé sorprendida por esa respuesta. Mi hijo estaba mostrando una columna vertebral que no sabía que tenía.
Me alegra escucharte hablar así, Oscar. De verdad me alegra. Él sonrió tristemente. Ojalá hubiera hablado así desde el principio. Ojalá hubiera puesto límites cuando empezaron las visitas diarias. Ojalá te hubiera escuchado cuando me decías que te sentías invadida. Te habría ahorrado tanto dolor, mamá. Ya pasó, hijo. Lo importante es que ahora lo ves claro. Oscar se acercó y me abrazó fuerte. Te amo, mamá. Y lamento tanto, pero tanto, todo lo que te hice pasar. Las cosas horribles que te dije. La forma en que te traté. No merecías nada de eso. Lo abracé de vuelta, sintiendo como ese nudo en el pecho que había cargado durante semanas finalmente empezaba a aflojarse. Yo también te amo, hijo. Siempre te voy a amar. Nos separamos y él se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Debería irme. Daniela no sabe que estoy aquí. Si se entera va a haber otra pelea gigante. ¿Tienes miedo de ella? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Oscar se quedó pensando un momento. No miedo físico, pero sí miedo emocional. Miedo a sus lágrimas, a sus acusaciones, a la forma en que puede hacerme sentir como la peor persona del mundo con solo unas palabras. Pero estoy trabajando en eso. El terapeuta dice que eso también es manipulación, que es abuso emocional aunque no haya golpes ni gritos. Sentí un escalofrío. Mi hijo estaba en una relación abusiva y apenas estaba comenzando a darse cuenta. Oscar, si necesitas salir de ahí, si necesitas un lugar donde quedarte mientras resuelves las cosas, esta puerta está abierta para ti. Solo para ti. No para Daniela, no para Verónica, no para nadie más. Solo para ti. Él asintió, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. Gracias, mamá. Eso significa el mundo para mí. Caminó hacia la puerta, pero antes de irse se volteó una última vez. Mamá, hay algo más que quiero que sepas. Cuando te dije que ya no tenías un hijo, fue el momento más bajo de mi vida. No lo sentía. Nunca lo sentí. Lo dije porque Daniela estaba presionándome, porque sentía que tenía que elegir un bando. Pero nunca dejaste de ser mi mamá. Ni un solo segundo. Lo sé, hijo. Lo sé. Salió de la casa y lo vi alejarse por la calle hacia su auto. Se veía encorvado, cansado, roto. Pero también se veía un poco más ligero, como si confesar todo eso le hubiera quitado un peso de encima. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, dejando salir un suspiro largo y profundo. No todo estaba resuelto. Oscar todavía tenía un camino difícil por delante. Pero al menos ahora sabía la verdad. Y yo sabía que había hecho lo correcto al defender mis límites. Los siguientes días fueron extraños. Oscar me llamaba cada noche, a escondidas según me contaba, desde el baño o desde su auto estacionado frente a alguna tienda. Me contaba cómo iban las cosas en su casa, que no iban bien. Daniela había entrado en modo silencioso, ese tipo de silencio helado que es peor que cualquier grito. No le hablaba directamente, se comunicaba con él a través de las niñas. Dile a tu padrastro que la cena está lista. Pregúntale a tu padrastro si va a pagar la cuenta de la luz este mes o si también va a ignorar esa responsabilidad como ignora a su familia. Verónica había vuelto al apartamento y estaba viviendo con ellos temporalmente, según me contó Oscar. Había llegado con 2 maletas diciendo que su hija la necesitaba en este momento difícil, que Daniela estaba sufriendo una depresión terrible por culpa de la suegra malvada que la rechazaba. Mamá, no puedo más. Llego del trabajo y las 3 están en la sala, mirándome como si fuera un traidor. Verónica hace comentarios pasivo-agresivos todo el tiempo. Las niñas están confundidas. Me preguntan por qué ya no vamos a verte, porque la abuela Andrea no las quiere. Daniela llora en las noches. Dice que destruí su sueño de tener una familia estable, que por mi culpa sus hijas van a crecer en un apartamento miserable. Yo escuchaba todo esto con el corazón apretado. Odiaba que mi hijo estuviera sufriendo, pero también sabía que esto era necesario. Era el precio de despertar de una manipulación que había durado demasiado tiempo. Hijo, sé que es difícil, pero estás haciendo lo correcto. Estás poniendo límites. Estás defendiendo lo que es justo. ¿Y si estoy equivocado, mamá? ¿Y si realmente soy un mal esposo? ¿Y si debería ser más flexible? Oscar, ser flexible no significa permitir que te manipulen.
Hay una diferencia enorme entre compromiso y sometimiento. Una semana después de esa conversación en mi casa, Oscar me llamó un jueves por la noche. Eran las 11:30. Su voz sonaba rara, controlada pero temblorosa. Mamá, ¿puedo ir a tu casa? Ahora mismo. Necesito hablar contigo. Claro, hijo, ven. Llegó 20 minutos después. Traía una mochila pequeña. Cuando abrí la puerta, vi que tenía un moretón en el pómulo izquierdo. Oscar, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo eso? Él entró rápido, cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en el sofá. Daniela. Bueno, no exactamente. Fue un accidente, pero también no fue un accidente. Me senté a su lado, mi corazón latiendo rápido. Explícame qué pasó. Llegué del trabajo y le dije que necesitábamos hablar. Que las cosas no podían seguir así. Que su madre tenía que irse del apartamento porque la situación era insostenible. Que necesitábamos terapia de pareja si queríamos salvar el matrimonio. Ella explotó. Empezó a gritar que yo era un malagradecido, que su madre había dejado su casa para apoyarla, que yo estaba envenenado por ti, que habías logrado tu objetivo de destruir su familia. Se tocó el moretón con cuidado. Le dije que parara, que las niñas estaban escuchando. Ella gritó más fuerte, diciendo que las niñas necesitaban saber la verdad, que necesitaban saber que su padrastro era un hombre débil que elegía a su mamá sobre ellas. Yo intenté irme a la habitación para terminar la discusión. Ella me siguió, me bloqueó la puerta. Le pedí que se moviera. Ella me empujó. Yo traté de quitarla del camino sin hacerle daño. Ella agarró un libro de la mesa y me lo lanzó a la cara. Cerré los ojos, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. Oscar, eso es violencia. Lo sé, mamá. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que pasó después. Cuando el libro me pegó y yo me toqué la cara, Verónica salió corriendo de su cuarto gritando que yo le había pegado a Daniela. Empezó a llamarme abusador, golpeador, a decir que iba a llamar a la policía. Las niñas salieron llorando. Isabella gritaba que no me acercara a su mamá. Todo era un caos total. Yo intentaba explicar lo que había pasado, pero nadie me escuchaba. Daniela empezó a llorar, diciendo que tenía miedo de mí, que nunca pensó que yo fuera capaz de violencia. Verónica me gritaba que me fuera de la casa, que no era bienvenido ahí. Las niñas me miraban aterrorizadas. Mamá, yo no le toqué ni un pelo. Yo nunca le pondría una mano encima a nadie. Pero ellas lo convirtieron todo, lo voltearon completamente. Puse mi mano sobre la suya. Hijo, lo que acabas de describir es manipulación abusiva. Es gaslighting. Te hicieron quedar como el agresor cuando tú fuiste la víctima. Él asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo sé. El terapeuta me advirtió que esto podía pasar. Me dijo que cuando la gente manipuladora siente que está perdiendo control, escalan. Que buscan formas de hacerte quedar como el villano. Pero una cosa es saberlo en teoría y otra cosa es vivirlo. ¿Qué hiciste después? Agarré esta mochila, metí algo de ropa, mis documentos importantes, y me fui. Daniela me gritaba desde la ventana que no volviera, que iba a cambiar las cerraduras, que iba a pedir una orden de restricción. Verónica decía que iba a decirle a todo el mundo qué clase de hombre violento era yo. Yo solo subí al auto y manejé hacia acá. Lo abracé fuerte, sintiendo como su cuerpo temblaba. Hiciste bien en venir. Vas a quedarte aquí el tiempo que necesites. ¿Estás segura, mamá? No quiero causarte más problemas. Oscar, eres mi hijo. Esto es diferente. Tú no vienes a invadir mi espacio, vienes porque necesitas refugio. Y esta puerta siempre va a estar abierta para ti. Él se separó y me miró con ojos rojos. Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti. Esa noche le preparé la habitación de huéspedes. Le di sábanas limpias, toallas, le calenté comida porque no había cenado. Lo vi comer en silencio, con ese moretón en la cara que me partía el alma. Mi hijo, mi bebé que había criado con tanto amor, estaba siendo abusado emocionalmente por la mujer que prometió amarlo. Y lo peor era que él todavía se sentía culpable, todavía se cuestionaba si había hecho lo correcto. Mamá, ¿crees que soy un cobarde por haberme ido? ¿Cobarde? Oscar,
Irte fue lo más valiente que pudiste hacer. Quedarte hubiera sido más fácil. Aguantar, disculparte, dejar que te sigan manipulando. Pero salir, reconocer que algo está mal, buscar ayuda, eso requiere coraje. Pero las niñas, mamá, Isabella y Mariana, ellas me vieron irme. Ahora van a creer que las abandoné. Ellas son responsabilidad de su madre. Tú no eres su padre biológico. Y aunque las quieras, aunque te importe su bienestar, no puedes sacrificar tu salud mental por ellas. Óscar se terminó la comida y dejó el tenedor sobre el plato con un suspiro. Mi terapeuta me dijo algo parecido. Que necesito diferenciar entre responsabilidad y culpa artificial. Que Daniela usó a las niñas como herramienta de manipulación desde el principio. Que cada vez que yo intentaba poner un límite, ella ponía a las niñas en medio para hacerme sentir mal. Exactamente. Y eso es abuso emocional, Óscar. Usar a los hijos como rehenes es una de las tácticas más sucias que existen. Él asintió despacio. Lo estoy viendo ahora. Pero durante tanto tiempo estuve ciego. Pensé que era amor, pensé que era familia, pensé que así funcionaban las cosas. No, hijo. Así no funcionan las cosas. Las relaciones sanas tienen comunicación, respeto, límites claros. No tienen manipulación ni chantaje emocional ni violencia. Se quedó callado un rato largo, mirando su plato vacío. ¿Crees que mi matrimonio tiene salvación? La pregunta me dolió porque conocía la respuesta, pero sabía que él necesitaba llegar a ella por sí mismo. ¿Tú crees que tiene salvación? Honestamente no lo sé. Parte de mí quiere creer que sí, que si vamos a terapia de pareja, si Daniela reconoce lo que hizo, si pone límites con su madre, tal vez podríamos arreglarlo. Pero otra parte de mí, una parte que cada día crece más, sabe que esto no va a cambiar. Que Daniela es así. Que siempre va a manipular, siempre va a usar a las niñas, siempre va a jugar a la víctima cuando no consiga lo que quiere. ¿Y qué dice tu terapeuta? Dice que nadie puede responder esa pregunta por mí. Que tengo que decidir cuánto estoy dispuesto a tolerar, qué tipo de vida quiero vivir, qué precio estoy dispuesto a pagar. Pero también dice que las personas manipuladoras rara vez cambian, que el patrón solo se intensifica con el tiempo. Asentí, sabiendo que todo eso era verdad. Hijo, sea cual sea tu decisión, yo voy a estar aquí. Si decides volver, si decides divorciarte, si decides intentar de nuevo, yo voy a respetarlo. Pero lo que no voy a hacer es permitir que vuelvan a manipularme a mí. Esta casa sigue siendo mía. Ese límite no va a cambiar nunca. Lo sé, mamá. Y te lo agradezco. Necesitaba escucharlo claramente. Necesitaba saber que hay un lugar donde puedo venir sin condiciones, sin manipulación, sin tener que caminar sobre cascarones de huevo. Esa noche, después de que Óscar se fue a dormir, me quedé despierta en la sala pensando en todo. En cómo una simple visita se había convertido en esta pesadilla de 2 meses. En cómo casi pierdo a mi hijo. En cómo defender mis límites había sido la cosa más difícil que había hecho en años, pero también la más necesaria. Y pensé en Daniela, en Verónica, en su plan calculado para quedarse con mi casa. En cómo habían usado cada arma emocional disponible. Y sentí algo que no había sentido en semanas. Sentí paz. Porque había ganado. No de una forma obvia, no de una forma que ellas reconocerían. Pero había ganado porque seguía siendo dueña de mi vida, de mi casa, de mis decisiones. Óscar se quedó en mi casa durante 2 semanas. 2 semanas donde poco a poco fui conociendo a un hijo diferente, más reflexivo, más consciente, más honesto consigo mismo. Cada día llegaba de su trabajo y cenábamos juntos, como cuando era adolescente. Conversábamos sobre su terapia, sobre sus sentimientos, sobre el matrimonio que se estaba desmoronando frente a sus ojos. Daniela lo llamaba constantemente. Al principio él contestaba, pero las conversaciones siempre terminaban igual. Ella llorando, él sintiéndose culpable, ella amenazando con impedirle ver a las niñas, él cediendo un poco, ella presionando más. Era agotador solo de escuchar. Después de la primera semana, Óscar empezó a mandar las llamadas al buzón de voz. El terapeuta dice que necesito espacio para pensar con claridad. Que mientras siga respondiendo a sus llamadas, ella va a seguir manipulándome. Que necesito silencio para escuchar mi propia voz. Una noche,
mientras lavábamos los platos juntos, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, estos días aquí contigo me han hecho darme cuenta de algo. Durante el último año, no he tenido un solo momento de paz. Ni uno. Siempre había tensión, siempre había que caminar con cuidado para no molestar a Daniela, siempre Verónica estaba haciendo comentarios, siempre las niñas demandaban atención. Y yo pensaba que así era la vida familiar, que era normal sentirse exhausto todo el tiempo. Pero ahora, aquí, cenando tranquilo contigo, hablando sin miedo a que alguien use mis palabras en mi contra, durmiendo sin ansiedad, me doy cuenta de que aquello no era normal. Aquello era una cárcel. Sus palabras me conmovieron profundamente. Hijo, me alegra tanto que estés viendo esto. De verdad me alegra. Y también me doy cuenta de otra cosa. Del infierno que te hicimos pasar. Porque no fue solo Daniela y Verónica. Yo también fui parte del problema. Yo te presioné, te manipulé, te hice sentir culpable por defender lo que era tuyo. Y ahora que lo vivo desde adentro, entiendo perfectamente por qué dijiste basta. Al final de la segunda semana, Óscar tomó una decisión. Contrató un abogado de divorcio. No puedo volver, mamá. Sé que probablemente debería intentarlo más, ir a terapia de pareja, darle otra oportunidad. Pero la verdad es que no quiero. No quiero volver a esa dinámica. No quiero vivir el resto de mi vida sintiéndome culpable por poner límites. Y sobre todo, no quiero terminar convirtiéndome en alguien que manipula a otros de la misma forma en que me manipularon a mí. Le pregunté sobre las niñas, sobre Isabella y Mariana. Su rostro se entristeció. Ese es el precio más alto que voy a pagar. Porque las quiero, mamá. De verdad las quiero. Pero su madre ya las está usando como arma. Me mandó un video de Isabella llorando, diciendo que yo la abandoné, que ya no la quiero. Mariana me escribió un mensaje que claramente Daniela le dictó, diciéndome que soy un hombre malo. Y sé que va a ponérselas más difícil cada vez. No hay forma de mantener contacto con ellas. Legalmente no tengo ningún derecho. No las adopté formalmente. Solo era el padrastro. El abogado me explicó que Daniela puede cortarme completamente de sus vidas y no puedo hacer nada al respecto. La injusticia de eso me dolió profundamente. Pero también entendía que Óscar estaba eligiendo su bienestar mental sobre una situación que lo estaba destruyendo. Cuando Daniela se enteró del divorcio, desató el infierno. Empezó a llamarme a mí. Los primeros días no contesté, pero ella insistía 3, 4, 5 veces al día. Finalmente contesté, más que nada para decirle que dejara de llamar. «Andrea, por fin contestas. Necesito hablar contigo». Su voz sonaba frágil, quebrada, víctima perfecta. «Daniela, no tengo nada que hablar contigo. Por favor, Andrea, solo escúchame 5 minutos. Tu hijo está cometiendo el error más grande de su vida. Está dejando a su familia por un capricho, por un berrinche. Y tú puedes hacer que entre en razón. Óscar es un adulto. Toma sus propias decisiones. Pero tú lo estás influenciando. Desde que está viviendo contigo, cambió completamente. Tú lo envenenaste contra mí». Sentí la rabia subir, pero mantuve la voz calmada. «Daniela, yo no lo envenené contra nadie». Óscar despertó. Se dio cuenta de cómo lo estaban manipulando. Y esa es una verdad que tú no quieres aceptar. ¿Manipulando? ¿Yo manipulando? Andrea, yo solo quería un techo digno para mis hijas. Tú tienes esta casa enorme y vives sola. Era tan terrible compartirla con tu familia. No eres mi familia, Daniela. Nunca lo fuiste. Fuiste la esposa de mi hijo durante un año. Un año donde tramaste un plan para quedarte con mi casa. No me hables de familia cuando todo lo que hiciste fue calculado y mentiroso. Hubo un silencio helado del otro lado. Cuando habló de nuevo, toda la dulzura había desaparecido de su voz. Sabes que, Andrea, tienes razón. Sí planeé mudarme a tu casa. Porque esa casa debería ser de Óscar, y por ende mía. Porque tú eres una vieja amargada que no merece vivir sola en semejante espacio mientras hay familias que lo necesitan. Sí usé a mis hijas. Si mentí sobre el apartamento, si manipulé cada situación. ¿Y sabes por qué? Porque funciona. Porque la gente como tú, egoísta y cruel, solo reacciona cuando se les presiona.
Pero te saliste con la tuya. Ganaste. Felicidades, Andrea. Conservaste tu preciosa casa. Espero que seas muy feliz ahí sola, porque vas a morir sola, sin nadie que te quiera. Prefiero morir sola que vivir rodeada de gente que me usa. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una extraña satisfacción. Finalmente había escuchado la verdad sin disfraces. Finalmente la máscara había caído completamente. Esa noche le conté a Oscar sobre la llamada. Él solo negó con la cabeza. Esa es la verdadera Daniela. La que yo empecé a ver en estas últimas semanas. Ya ni siquiera me sorprende. ¿Te arrepientes de haberte casado con ella? Él pensó un momento antes de responder. Me arrepiento de no haber visto las señales. Pero no me arrepiento completamente porque esta experiencia me enseñó algo valioso. Me enseñó que necesito trabajar en mí mismo, en mis patrones, en mi necesidad de aprobación. Si no hubiera pasado por esto, probablemente habría repetido el mismo error con otra persona. Tenía razón. A veces las lecciones más dolorosas son las más necesarias. El proceso de divorcio tomó 3 meses. 3 meses de abogados, papeles, negociaciones. Daniela pidió pensión alimenticia, alegando que había dejado de trabajar para cuidar a las niñas durante el matrimonio. El abogado de Oscar demostró que el matrimonio solo había durado 1 año, que las niñas no eran hijas de Oscar, y que Daniela tenía capacidad para trabajar. Al final, no hubo pensión. Daniela se quedó con los muebles del apartamento, Oscar se quedó con su auto y sus cosas personales. Fue un divorcio limpio, sin ataduras financieras. Pero el costo emocional fue alto. Las últimas semanas del proceso, Daniela intensificó su campaña de difamación. Le contó a amigos mutuos que Oscar era violento, que la había golpeado, que había abandonado a sus hijastras sin razón. Algunos le creyeron. Oscar perdió amistades, perdió contactos, perdió una parte de su círculo social. Pero también descubrió quiénes eran sus verdaderos amigos, los que escucharon su versión, los que vieron las inconsistencias en la historia de Daniela, los que se mantuvieron a su lado. Cuando finalmente el divorcio se finalizó, Oscar lloró. No de tristeza, sino de alivio. Se acabó, mamá. Oficialmente se acabó. Lo abracé fuerte, sintiendo su peso, su cansancio, pero también su liberación. Estoy orgullosa de ti, hijo. Muy orgullosa. No podría haberlo hecho sin ti. Si no me hubieras recibido esa noche, si no me hubieras dado un lugar seguro donde estar, probablemente habría vuelto con ella. Probablemente habría seguido en ese ciclo durante años. Eso es lo que hacen las madres, hijo. Protegen a sus hijos, incluso cuando sus hijos son adultos. Oscar se quedó viviendo conmigo durante 6 meses en total. 6 meses donde reconstruyó su vida, su autoestima, su sentido de identidad. Siguió yendo a terapia religiosamente. Consiguió un ascenso en el trabajo. Empezó a salir con amigos nuevos, a hacer actividades que disfrutaba, a vivir sin miedo constante. Cuando finalmente me dijo que había encontrado un apartamento pequeño para él solo, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. ¿Estás lista para vivir sola otra vez, mamá? Me reí. Hijo, he vivido sola la mayor parte de estos 2 años. Estoy más que lista. Pero te voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar. Pero necesito este paso. Necesito demostrarme que puedo estar solo, que puedo cuidarme, que no necesito estar en una relación para sentirme completo. Me parece perfecto. El día que se mudó, lo ayudé a empacar sus cosas. No eran muchas, apenas llenaban el auto. Antes de irse, se quedó parado en la puerta de mi casa, mirando alrededor como memorizando cada detalle. Esta casa me salvó, mamá. Literalmente me salvó. No fue la casa, hijo. Fuiste tú. Tú tomaste la decisión de salir. Tú hiciste el trabajo duro en terapia. Tú te salvaste a ti mismo. Se acercó y me dio un abrazo largo. Te amo, mamá. Y gracias por no ceder. Gracias por defender tus límites incluso cuando yo te presionaba. Porque al defender los tuyos, me enseñaste que yo también podía defender los míos. Ahora, 6 meses después de todo aquello, mi vida ha vuelto a la normalidad. Oscar viene a visitarme todos los domingos. Almorzamos juntos, conversamos, nos reímos.
Nuestra relación es más fuerte que nunca porque está construida sobre honestidad y respeto mutuo. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera cedido. Si hubiera dejado que se mudaran. Si hubiera sacrificado mi paz por mantener a mi hijo cerca. Y sé, con absoluta certeza, que habría sido un desastre. Habría perdido mi casa, mi cordura, y eventualmente a mi hijo de todas formas, porque relaciones construidas sobre manipulación siempre colapsan. Al defender mis límites, no solo me salvé a mí misma, salvé a mi hijo también. Le di un ejemplo de que está bien decir no, que está bien poner límites, que está bien priorizar tu bienestar mental. Y esa es una lección que ninguna cantidad de dinero o espacio puede comprar. Entonces sí, perdí la paz durante algunos meses. Sí, sufrí. Sí, enfrenté manipulación y chantaje emocional. Pero gané algo mucho más valioso. Gané mi dignidad. Gané mi espacio. Gané la certeza de que puedo defender lo que es mío sin disculparme. Y cuando miro hacia atrás, a esa tarde donde le pregunté a mi hijo por qué su esposa y su familia estaban invadiendo mi casa, y él me amenazó con perderlo, y yo simplemente sonreí, sé exactamente qué le respondí. Le respondí con mi silencio primero. Y luego con la verdad más simple y poderosa del mundo. Esta es mi casa. Y nadie, absolutamente nadie, me va a hacer sentir culpable por defenderla.